Bueno, estamos viendo las cartas pastorales, la carta a Tito, que vimos el otro día, y las dos cartas son pequeñitas a Timoteo, que veremos hoy. Sabéis que, bueno, estas cartas están dirigidas, fijaos, a individuos concretos, al igual que el resto de las cartas de San Pablo, están dirigidas a comunidades cristianas, Efesios, Colosenses, Corintios, son las comunidades, las iglesias cristianas. Estas tres cartas no es a comunidades, sino a individuos, Tito y Timoteo, que sabemos que son colaboradores directos de San Pablo, colaboradores directos. Bien, lo que se resuma en estas cartas, ya hicimos mención en la carta a Tito, pero lo vamos a ver especialmente en las dos cartas a Timoteo, es una gran preocupación por la difusión que hay en la Iglesia de las doctrinas falsas y erróneas. Esto es importante, ¿no? Los falsos maestros que las proponen son en parte judíos convertidos, los judeocristianos, que en vez de distinguirse por el amor fraterno, por la fidelidad, ¿no?, a la doctrina recibida, pues se dedican a la palabrería, pretenden enseñar la ley, enseñan pues, leyes judaicas, fábulas sobre esas leyes judaicas del judaísmo, cuestiones a disputar sobre lo puro y lo impuro. Sabéis que, bueno, pues esto, no toques esto, no hagas esto y quedas impuro. Todo esto viene del judaísmo. Sabéis que nuestro Señor nos dirá en el Evangelio: lo que viene de fuera no hace impuro al hombre. Lo que sale de dentro del hombre, eso es lo que hace impuro al hombre. Porque del corazón del hombre salen las fornicaciones, los adulterios, los fraudes, las envidias, difamaciones, etcétera, 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 ¿no? Y eso es lo que hace impuro al hombre, ¿no? Bien, estos judíos convertidos al cristianismo, que no han dejado el judaísmo, fijaos que insistimos mucho en ellos, pero pues están en todas las comunidades que propugnan una estética rarísima, ¿no?, que prohíbe el matrimonio, que proclama la abstinencia de ciertos alimentos. Bien, todo eso está muy lejano, ¿no?, de lo que es la verdadera fe, ¿no? Entonces, Pablo está preocupado por la difusión de doctrinas erróneas. Y estas comunidades que os he dicho, se las ve bien organizadas, se las ve ya bien organizadas, pero van en un proceso de cohesionarse, siendo así que la Iglesia de Cristo nunca será algo absolutamente cerrado, como un gueto, sino que la Iglesia es misión. ¿Me comprendéis esto? Eso es muy importante. La Iglesia está en misión. Entonces, el Espíritu Santo lleva a la Iglesia, y la Iglesia va adoptando la forma, aunque hay formas, ¿no?, que van siendo establecidas por el mismo Espíritu Santo, ¿no?, y se van haciendo en la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia está en misión. Bien, así como Tito era un hombre más decidido, enérgico, que no tenía ningún miedo a las dificultades, que Pablo manda a las comunidades donde hay graves conflictos, por ejemplo, comunidades que cuestionan la autoridad del apóstol, allí manda Pablo a Tito, y Tito no tiene problema en ir y en solventar aquello, ¿no?, con la ayuda de Dios. Timoteo, pues, es también colaborador de Pablo, es más tímido, digamos, siendo un hombre de Dios, pues es más tímido, más reservado. Pablo, preocupado por el crecimiento de la Iglesia, se abre a aquel que llama mi hijo en la fe, Timoteo, mi hijo en la fe. Tanto a Tito como a Timoteo, Pablo los ha conocido cuando el apóstol ha ido de misión por los distintos sitios, pues en un sitio conoció los dos eran jóvenes,
Tito y Timoteo, muchachos, 18, 20 años. Tito era de padres paganos, Timoteo su padre es pagano, su madre es cristiana, y Pablo les conoce y ve en ellos el potencial y ve la vocación en ellos. Pablo, hemos dicho, tiene ese discernimiento y ese don de Dios para suscitar vocaciones en la iglesia, y ve en ellos futuros colaboradores y los llama, ¿no? Les van a ayudar. Bien, mi hijo legítimo en la fe, le dice Pablo a Timoteo. Quiere decir que Pablo le ha evangelizado, le ha convertido, le ha instruido, ¿no? ¿Cómo está Pablo? ¿Cuál es la situación de Pablo? Ya hemos dicho que en las cartas pastorales San Pablo está encarcelado, el proceso el proceso jurídico contra él va tomando un giro fatal, que es previsible en Roma. Algunos íntimos le han abandonado, fijaos el dolor, el corazón del apóstol. Algunos colaboradores suyos le han traicionado. Hay disensiones en el seno de algunas comunidades y hay desviaciones doctrinales, como ya os he dicho, ¿no? Y hasta cismas y herejías, ¿verdad? Bien, pero él es hijo de ese pueblo que Dios ha puesto en marcha y al frente del cual va el resucitado. Por favor, aplicadlo a la situación actual y a lo que vivimos hoy. Somos hijos de la Iglesia, y la Iglesia es el hoy, y con esta situación dolorosa que estamos viviendo hoy, pero con otra situación infinitamente mayor, que es la Iglesia verdadera, o sea, la Iglesia de Dios, que está en misión en el mundo, desde nuestra parroquia hasta el último rincón de las misiones. Somos el pueblo de Dios, que Dios ha puesto en marcha y al frente del cual va Jesús resucitado. Nuestra vocación, la vocación de la Iglesia, es el futuro, y Pablo lo sabe, el futuro, y ese futuro tiene que organizarlo él. En el sentido, Pablo, me estoy refiriendo ahora a San Pablo, a su situación, él sabe, está con la ayuda de Dios suscitando las comunidades cristianas, él sabe que la vocación de la Iglesia es el futuro, y que ese futuro hay que organizarlo, ¿verdad? Cada vez más se van perfilando las diferencias entre los pastores y los fieles, en el sentido de que se van señalando responsabilidades propias de cada uno. Cada uno tenemos nuestra responsabilidad en la Iglesia, sabiendo bien que la vocación universal, tanto de los pastores como de los fieles, la vocación de todos, irrenunciable, es la santidad. Santidad de vida. Y sin esa santidad no hacemos nada. Eso es lo primero, Pero Pablo tiene que trazar las líneas apostólicas y misioneras. En las dos cartas a Timoteo no encontramos ningún desarrollo doctrinal, no son cartas en las que hay una, digamos, doctrina o un desarrollo teológico como en otras, ¿no? Sino que son una serie de consejos, que es precioso, que gravitan en torno a un punto fijo. Y podéis llamar a las cartas a Timoteo, así como decíamos, Jesucristo es nuestra riqueza. En la carta a Tito podéis llamar las dos, primera y segunda Timoteo, con esta exhortación simplemente: conserva el depósito. Conserva el depósito. El depósito es el depósito de la fe. Consérvalo. Esto es muy importante. Con San Pablo nunca hay que dejar encerrada una realidad espiritual en una metáfora. San Pablo no nos está hablando de metáfora. Recuerdo una vez a un intelectual de nuestro país, un intelectual joven de nuestro país, que en una tertulia en televisión dijo, un hombre muy preparado, dijo, bueno, yo me quedo asombrado porque, y esto es un problema que tiene la Iglesia hoy día, ya es a otro nivel, yo me quedo asombrado porque el otro día fui a misa, era el día de la ascensión del Señor, y el sacerdote que celebró la misa en la predicación nos dijo que la ascensión del Señor a los cielos es una metáfora. Imaginaos, ¿no?
Imaginaos. Bien, pues, por supuesto, ¿no? Eso es un error. Eso es un error como un piano, ¿no? Con San Pablo nunca, ninguna realidad espiritual, ningún hecho, ningún acontecimiento salvífico, ninguna palabra del Señor es una metáfora. Por eso yo insistiré siempre en esto. Es muy importante, muy importante. Conserva el depósito. ¿Un depósito qué es? Algo, y de ahí viene la palabra tradición, tradere, es entregar en latín. Tradición es algo que me ha sido entregado, transmitido, que no es mío, que yo no me he inventado. Yo os transmito una tradición que a mi vez me fue transmitida y que viene del Señor Jesús. Que la noche en que iban a entregarlo, el Señor tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo, tomó vino y dijo, esta es mi sangre, ¿verdad? Bien, tradición, conserva el depósito. De hecho, el depósito confiado por Dios a los apóstoles, ¿cuál es? Es ese reino cuyas llaves Cristo ha entregado a Pedro. El depósito es el misterio de la salvación. Es la buena nueva, en el sentido más pleno de la palabra. Es la totalidad de la revelación hecha por Dios a los hombres. La fe se nos ha entregado. Nadie tiene derecho de tergiversarla, de interpretarla a su gusto. Nadie. Más concretamente, al entregar el depósito en manos de los pastores, Dios les confía a los pastores su iglesia, su palabra, su amor. Al dar el sacerdocio, Dios está entregando, confiando su iglesia a los pastores. Mirad la responsabilidad de los sacerdotes, de los pastores. Tenemos que pedir por ellos mucho. Bien, entonces, de esta forma estos últimos escritos del apóstol nos permiten precisar cuáles son esas responsabilidades de los pastores. Mirad, primero, administrar la iglesia de Dios. Segundo, proclamar la palabra de Dios. Los vamos a ver brevemente. Y tercero, promover el amor de Dios. Primero, administrar la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Jesús en el Evangelio? ¿Qué nos dice Jesús? ¿Cuál es el siervo fiel y prudente? ¿Cuál es el administrador fiel y prudente que se encarga de dar de la comida a sus horas a los siervos? Ese, si el Señor cuando vuelva lo encuentra portándose así, pues le dará el premio, ¿no?, a la fidelidad. Pero si el servidor piensa, mi Señor tarda en llegar, y empieza a comer y a beber y a emborracharse, o podíamos decir otras cosas, ¿verdad? Y a pegar a los sirvientes, vendrá el Señor el día que menos se lo espera y recibirá el castigo, ¿no? Administrar la iglesia de Dios, no solamente en la vida moral, por supuesto, en el sentido de estar vigilante, ¿no?, sobre el modo de vida del cristiano, sino que tiene que estar atento también a los peligros actuales de la iglesia. Timoteo es delicado de salud, Timoteo es tímido, pero Timoteo es generoso y de corazón grande y seguro también. Y el apóstol quiere que abra los ojos a esos peligros y que se sienta robustecido en la fe de su propio sacerdocio. Recuerda, le va a decir Pablo, qué bonito, le dice, recuerda el carisma que recibiste por la imposición de las manos. Recuérdalo, que te fue conferido por una profecía y por el colegio, ¿no?, por la imposición de las manos. Pero al mismo tiempo le exhorta a que esté vigilante, ¿no?, a la iglesia de Dios. Quiero que sepas, le dice, cómo hay que conducirse en la casa de Dios, del Dios vivo, columna y base de la verdad. Siendo administrador, ¿no?, de la casa de Dios, el dirigente, que eso significa episcopo, aunque todavía no está
perfectamente asimilado, ¿no? La figura del obispo tal como la entendemos hoy, pero el dirigente tiene que ser intachable. Lo dice el episcopo, el obispo, lo dice Pablo a Timoteo, a Tito en este caso, perdón, son las cartas pastorales. Tiene que ser intachable. Una de las primeras responsabilidades de los pastores es promover la vida cristiana en los fieles y organizar su existencia comunitaria. Es necesaria esta organización porque la Iglesia está en este mundo también. Está en el cielo, pero en este mundo. Si en este mundo no hay una organización en la Iglesia, ¿no? A veces se habla contra la jerarquía, hierarquía viene de sagrado, de orden sagrado. Si no hubiera una organización, esto sería un caos, no podríamos ir adelante, ¿no? Organizar la existencia comunitaria, y cuanto más aumente la familia de la Iglesia, estamos en el siglo I, más habrá que atender a los factores de unidad y de diversidad que va surgiendo en la Iglesia, a la pluralidad de funciones dentro de la Iglesia, a los distintos objetivos y carismas. Es importante, según Timoteo, en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata para usos nobles, también hay utensilios de barro, de piedra, que no es que sean menos dignos, son para otros usos. Cada uno sirve, o en otra analogía, en otra carta distinta, habla de los miembros del cuerpo, que nos necesitamos unos a otros. Administrar la casa de Dios es algo muy importante, la casa de Dios. Sí, perdón, padre Timoteo, ¿dónde estaba? Ahora te lo diré, espera, perdona. Pablo declara que la Iglesia, asamblea de los creyentes, es el santuario del Dios vivo, salvador de todos los hombres, y que es sacramento de salvación. La Iglesia es sacramento de salvación universal. De este santuario y de este sacramento, fijaos, sacramento, la Iglesia ante el mundo es el sacramento de salvación universal. De ahí su santidad y la santidad que tenemos que tener nosotros, ¿no? Bien, pues de este sacramento son dispensadores los ministros elegidos por Dios. Es ahí, en el seno de la Iglesia, donde esos responsables conservan el más precioso de los depósitos, el tesoro de la fe.